tiempo estaba en la falguera? Estaba más o menos hasta octubre o noviembre, en esos 2 meses. ¿Dependía del buen tiempo? Bueno, a veces, siempre no. Siempre. Esto, cuando usted iba a la falguera, ¿qué llevaba con usted? ¿Llevaba el ganado? Llevaba el ganado que tenía y a 2 caballerías. ¿Y qué llevaba en las caballerías? ¿En qué las llevaba? ¿Qué llevaba en las caballerías? Ay, bueno, llevaba cosas que tenía que transportar. ¿Qué se acuerda? No, acuérdame de llevar algo de lo de vestir y más nada. Y algo a lo mejor de ropas, de camas, ¿eh? ¿Su madre cuánto tiempo iba por delante de ustedes? Pues eso no sé, no se lo sabré exactamente. Un mes. Sí, no sé. En marzo o en abril, porque era cuando tenían que hacer las cosas de la tierra también. ¿Y qué plantaban en esa época que iban? ¿Qué plantaban? No, ya lo que había plantado, ya nació. Ya estaba nacido. ¿Cuándo lo habían plantado? De Seronda. Sí. Decían que en octubre que todo el buey cubre. Hay que agarrar los bueyes y cubre. ¿Y cuándo cosechaban los cereales? En agosto. En agosto. ¿Cómo? Y amallábamoslos con un palo. Así de esta manera, en un campo, tras. No era... Ustedes de eso no se acuerdan. Menal. Sí. Menal, tenía un brillo. ¿Qué cosechaban en la huerta? ¿Patatas cosechaban? Muchas, para el consumo. Y de alguna otra que sobraba a veces vendíamos algo. ¿Qué más cosas plantaban en las huertas? No, eso que le hablé antes, el trigo y a las cantas. Y alguna pava y por ejemplo, arvejos. Ahí daba lo que echaran. Si no cosechábamos ya que no sembrábamos. ¿Tenían muchos seatos las vacas? No, porque muchas vacas no teníamos. ¿Tenían cabras, ovejas? Oh, sí. ¿Quién cuidaba las cabras? De eso... Esta. ¿Cuántos años estuvo usted yendo hasta a la falguera? 23. Y se casó allí, ¿verdad? Allí, después vine para aquí y no volví. Y ya no a vivir volvió allí, más. vamos. ¿Dónde conoció a su marido? Aquí. Estaba, no conoces. ¿Y dónde se casaron? Ya se lo dije. ¿Qué historia se acuerda usted de cuando era chica? Historias de direites de ovejas y cabras. Era la mi historia. Era su historia, ¿sí? Sí. Todos estaban trabajando alrededor de los animales. Y a llevar ahí papelinos para aprender a escribir y a leer algo que nunca fui a la escuela. ¿Y tenía alguna persona que le ayudaba a aprender a leer y a escribir? Los que iban preguntaban, llevaba yo el primer libro y preguntaba a ver qué decía allí. Y desde que yo leí el primer libro, el Salvario, y el segundo, después no me hizo falta nada más. Fui yo sacando las letras. Desde la escuela. Bueno, pues nada, como la hablé antes, iba con las ovejas y las cabras, llevaba mis libros, llevaba tinta, que antes la había, y a un papel, y a lo que leía en aquel papel, iba yo apuntándolo en otro. Y así fui aprendiendo a escribir cartas y a firmar y a eso. ¿Cuándo estudiaba usted? ¿Por las mañanas, al mediodía o por la noche? Cuando cuadraba, cuando tenía ganas, en el monte. ¿En el monte? ¿Y en casa qué? En casa ¿Qué tenían? ¿Candiles? tenía el fuego.
arrastro, como decía un rapaz viejo. Sí. Y a veces a la luz del fuego estudiaba yo cualquier papel que quería saber. Porque tenía mucha inclinación, si no. ¿Cree que se vive, que los nietos suyos viven mejor que usted cuando era niña? No, si no viviera mejor, bien desgraciadino será. ¿Y estudian tanto como usted? No, esos podían estudiar porque van a la clase. Pero Cuéntenos cómo se defendían de los lobos cuando se acercaban al ganado. darles voces y a seblius. Y marchaban. Y marchaban. Y ahora el ladrón marcha. ¿Qué le parece cuando fue a la Falguera hace poco? Que eso estaba muy cambiado. ¿Estaba mejor ahora o peor? Hombre, ahora está en un bosque. Aquí- Antes se cultivaban las tierras. Todas. ahora todas. Y a mala pena se sabe dónde las teníamos ahora. No, eso si no se ve, no se cree. No se encontraba jamás. Oh, Las cabras. y de eso no sé qué me digo ver eso. ¿A dónde iba desde la Falguera usted con más frecuencia? Principal, ¿no? Iba a Vegacechón, a Piedrajueves. A pie de jueves, al ganado, grande. Y cuando era más pequeña, con las ovejas y las cabras. ¿Subían arriba a la Fuesa? Sí, sí. Y al Michu, Y al Micho. y a la cueva Las Glachas. ¿Dónde está la Cueva de las Glachas? Enfrente de la Fuesa, para allá, cerca de Arbellales. Solo que está esta mano. Un monte que hay allí. ¿Se acuerda de haber ido al Sol la Bola? Sí. ¿Y qué hacían allí los mozos cuando se... Ay, no sé, no, yo iba a buscar las caballerías que se iban para el monte de Arbellales y ya brindabanlas. ¿Qué fiestas había por aquellas fechas? En Arbellales. Sí, o ¿qué fiestas se hacían alrededor de... Bueno, donde los usted- Dolores y Carasconti, en Arbellales. Y a Sacramento en Veigas y a San Antonio en Villarín. ¿Iban a divertirse mucho? Sí, sí, lo que podíamos. ¿Qué música sonaba? Ay, eso sí que no sé qué música. ¿Había acordeón? Algo de eso, sí. ¿Gaita que no había? No, Sí, lo único que había. gaita, bueno, No hay otra cosa. había una que está en Veigas, que se llama Tito, que fue de aquí. Igual lo conoce. No. Sí, Esa casa. pues tocaba la gaita, Sí, en esa casa de... ese. Ya. Empiezo, ¿eh? Bueno, que íbamos unos cuantos haciendo fuerga y divirtiéndonos por el camino. A la Sierra La Rosa por las Pineras, luego por la Sierra La Rosa, al Canto de la Sierra, a la Corredoria, al Monte La Teixeira y a la Punta de la Veiga y a la Torre, siguiendo, y los Cantos de la Venta y el Rozo de la Tienda, por ese lado, ¿eh? Y a por otro, que queda de las Veiguinas, la Veiga Sellón, la Veiga La Fuesa, el Michu, la Era, y el Regato,